Así que qué bueno que el Señor nos permite estar en esta mañana compartiendo su palabra. Yo quiero invitarles, hermanos, que vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y vamos a leer el capítulo 4 de esta carta. Esta carta, si usted la lee desde el capítulo 1, es como una carta tipo testamento, una carta testamentaria, una carta de legado, donde el apóstol Pablo, entendiendo que su vida está a punto de concluir, de llegar al final de sus días, entiende que debe de legar a su hijo en la fe la responsabilidad del ministerio que estuvo en sus manos desde el momento en el que el Señor lo llamó. Y desde hace unas semanas estaba pensando en el tema que correspondía hablar, y este fue uno de los temas que vino a la mente. Había cambiado el mensaje, pero parece que el Señor tenía otro plan. Así que vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 4 de 2 Timoteo y vamos a hablar del legado. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Señor y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú, en tu bondad y tu misericordia, nos has permitido estar aquí como congregación. Gracias porque tú levantaste hombres dispuestos a ir fuera a los lugares donde nadie había pensado y predicar tu palabra para que hoy hubiese una iglesia en este lugar. Una iglesia donde se alaba tu nombre, una iglesia donde se proclama tu palabra. Somos el producto de tu obra a través de grandes hombres que estuvieron dispuestos a obedecer. Permite que en esta mañana, al escuchar tu palabra, seamos movidos a continuar esta obra con fidelidad, con esmero. Guíanos, oh Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que hable en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hace unas semanas, hablando con un compañero de trabajo, él me dio un dato muy interesante. Y él me dijo, ¿tú sabías que una persona a lo largo de su vida puede llegar a impactar hasta 10,000 personas? Nosotros nos quedamos así, con los ojos abiertos, como, ¿en serio? Y bueno, aunque él y yo no estamos seguros de la precisión de esa información, yo sí sé que usted también puede estar seguro de que hay personas de alto impacto, de que hay personas que realmente pueden llegar a impactar hasta más de 10,000 personas en toda su vida. Y Pablo Clase fue uno de ellos. Este puertoplateño que nació en un lugar humilde hace 96 años, zapatero, bajo cualquier circunstancia común de la vida, este hombre hubiese pasado desapercibido, ni siquiera hubiésemos recordado su nombre, si hubiese muerto, si hubiese vivido una vida normal como cualquiera que vive allá afuera, como lo hacen muchos, si su vida hubiese sido la vida de un hombre común.
quizás no estaríamos siquiera hablando de él. Hombres como Pablo Clase son dados con una misión específica en un tiempo específico. Son excepcionales, son hombres de alto impacto, pero este impacto, mi querido hermano, el impacto de este zapatero no se debía a los méritos propios que él tenía como persona. ¿Usted sabe por qué? Porque un día Pablo Clase conoció a Cristo. Un día Pablo Clase entendió que él era un pecador. Un día Pablo Clase escuchó las palabras profundas de parte de su jefe que le decía: si tú no vienes a Cristo, te irás al infierno, decía él. Y se soñó con eso. Y se arrodilló delante de su cama y le entregó su vida a Cristo. Por eso hoy estamos hablando de él. Porque él conoció al que cambia la vida, al que da trayectoria, al que nos puede hacer hombres de alto impacto. Y mujeres de alto impacto también. Querido hermano, ahí empezó la historia de Pablo Clase. Y probablemente ahí empezó tu historia y la mía también. ¿Qué fue lo que hizo este hombre especial? Sino el poder de Cristo dominando su vida. Una vida entregada, que amaba al Señor y su palabra, que transmitía el aroma del cielo con su incomparable voz y un gozo interminable. Alguien escribió, y lo mandaron por el grupo de la iglesia: acaba de fallecer don Pablo Clase, un ángel que anduvo entre nosotros. Otro hermano dijo, Franklin Álvarez dijo: con él murió el último maestro y uno de los más influyentes de los grandes hermanos dominicanos. El ayuntamiento declaró 2 días de luto. La senaduría presentó sus condolencias. Conversos e inconversos se hicieron sentir. Aún queda la pregunta, mi querido hermano: ¿vamos a ver a alguien como este alguna vez en la vida, en los años que nos quedan? ¿Quién continuará el legado de Pablo Clase?, me preguntó alguien antes de ayer. Mis hermanos, quizás esa es la pregunta incorrecta. Los hombres, me dijo un pastor, son irrepetibles. No preguntes quién continuará el legado, sino quién es el legado. ¿Quién es el legado? Porque el legado de un siervo de Dios son otros siervos de Dios que preservan la pureza del evangelio. El legado de un siervo de Dios son otros siervos de Dios que preservan la pureza del evangelio. Y esta es la idea del pasaje que nosotros vamos a considerar en esta mañana. Mientras usted leyó en su Biblia, recuerde verlo como un testamento que este hombre a punto de morir está dejando a su hijo en la fe. En los versículos 1 en adelante nosotros podemos ver un encargo solemne que inicia el traspaso de este legado a este joven Timoteo. Este legado implica predicar la palabra con fidelidad, seguir predicando la palabra con fidelidad. Mis hermanos, los hombres que son legados son hombres que están comprometidos con la predicación fiel y sana de la palabra. Son hombres que están dispuestos a defender y enseñar la verdad de la palabra de Dios tal y como fue recibida, sin modificarla a sus gustos. Están listos para compartir la palabra en todo momento, en cualquier oportunidad, a tiempo y fuera de tiempo. Y lo hacen de acuerdo a las demandas de Dios y a la utilidad de esa palabra. Fíjese que si usted se va a 2 Timoteo capítulo 2, usted va a encontrar que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 15, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Usted se da cuenta de eso? El obrero de Dios usa bien la palabra de verdad. Si usted va al capítulo 3, versículo 16, quizá usted se lo sabe, toda la escritura es y es útil ¿para qué?
instruir en justicia. ¿Y cuál es la función del siervo de Dios? Pablo le dice a Timoteo en el versículo 2 que prediques la palabra, que instes a tiempo fuera de tiempo. ¿Y qué tiene que hacer con la palabra? Aquello para lo cual la palabra es útil. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El obrero de Dios usa bien la palabra de verdad. ¿Y cómo la usa? La aplica como ella dice que es útil. Redarguye, es decir, la utiliza para argumentar. ¿Me escuchan? Ok. La utiliza para argumentar, para convencer a aquellos que están escuchándola, que se niegan a recibir la palabra. La utiliza para reprender, para confrontar, para demostrar el pecado que está en el corazón de la persona. La utiliza para exhortar, para enseñar. Y esto lo hace con toda paciencia e instrucción. Con toda paciencia y doctrina. El obrero de Dios usa bien la palabra de Dios. La palabra debe de ser enseñada tal y como ha sido recibida y tiene que ser enseñada por hombres que enseñan bien. Por hombres que enseñan bien. No estamos hablando de las noticias del periódico de esta mañana. No estamos hablando de las noticias del periódico de la semana pasada o de un paquito que usted se encontró. Es la palabra de Dios. Y si esta iglesia, mi querido hermano, mi querido pastor, mi querido líder, te ha dado el privilegio de compartir, de enseñar la palabra de Dios, recuerda que tú tienes que ser un obrero aprobado y usar bien la palabra de verdad. Tú no puedes venir aquí a hacerla pedazos. Tú no puedes venir aquí a enseñar la palabra de Dios y decir lo que tú quieres, porque si lo haces no va a ser útil para redarguir, no vas a reprender a nadie, no vas a exhortar o instruir a nadie. Tienes que recordar que debes ser un obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Y esa palabra usa es que la traza bien, como hacen los sastres con las tijeras. Usted ha visto que toman la tela y cortan y eso sale derechito. El obrero aprobado debe de cortar bien, debe de trazar bien la palabra de Dios. Mis hermanos, esto también va para los que están sentados, para aquellos que escuchan la proclamación de la palabra. No podemos permitir que una persona se pare en nuestros púlpitos a despilfarrar la palabra de Dios. Nosotros como oyentes tenemos que estar atentos como los bereanos para ver en la palabra si estas cosas son así. ¿Usted sabe por qué? Porque la razón por la que Pablo le está diciendo esto a Timoteo es porque vendrá un tiempo cuando la gente no va a tolerar la sana doctrina. Y son tres cosas, tres causas que el apóstol da, que la palabra nos da, para que nosotros procuremos tener siervos que proclamen la palabra con fidelidad. La primera razón es que habrá falsos creyentes en medio de nosotros. Los hay seguramente, falsos creyentes en medio de nosotros. ¿Y qué hacen estos falsos creyentes? No sufren la sana doctrina, no la toleran, sino que tienen comezón de oír. Fíjese que ellos son los que tienen comezón de oír. Y ellos son los que buscan la falsa enseñanza. Una enseñanza que se acomoda a su corazón, a sus gustos. Una enseñanza que les habla de sus pruebas. Una enseñanza que le habla de su prosperidad. Una enseñanza que no le habla del pecado, de la necesidad de salvación, de la necesidad de santidad, de la necesidad del dominio propio. Es la audiencia la que busca un falso maestro. No el maestro que busca una falsa audiencia. ¿Usted se da cuenta? Por eso los que están sentados son importantes. Por eso usted ahí sentado debe de procurar que lo que usted escucha de la palabra es realmente palabra de Dios. La segunda causa es que por estos falsos creyentes vienen falsos maestros, que van a predicar por amor al dinero, que van a predicar para encariñar a la gente, que no se van a atrever a proclamar la santa verdad del Evangelio. Hace unos días mi esposa y yo estábamos en una actividad trabajando laboralmente y una persona a quien le iban a traducir estaba predicando el Evangelio. Y cuando salimos de allí estábamos comentando sobre esa predicación y nos quedamos como, bueno, había algo de Evangelio. Había algo de Evangelio.
Mi hermano, mi hermana, la gente que está allá afuera, que escucha muchos supuestos predicadores, no están escuchando realmente el Evangelio. A veces nos preguntamos por qué la gente no se salva. Es porque no está escuchando la verdad completa. La verdad completa de que Cristo es Dios, de que Cristo se hizo hombre, de que Cristo murió en la cruz del Calvario, de que Él derramó toda su sangre, de que Él allí clamó por nosotros, de que Él fue muerto y sepultado, de que al tercer día Él resucitó, de que Él está sentado en gloria, de que Él vuelve pronto a juzgar a los vivos y a los muertos, de que todo aquel que en Él cree recibe vida eterna. Esa verdad no está siendo proclamada con fidelidad. Y tú y yo no podemos permitir que eso suceda. Porque los siervos de Dios preservan la palabra de Dios, tal y como ha sido enseñado. Ese es nuestro legado. Ese es nuestro legado. Hay falsos maestros, hay falsas enseñanzas. Cada vez que encendemos la radio, hay falsa enseñanza. Cada vez que vemos el televisor, hay falsa enseñanza. Cada vez que entras a TikTok, a Instagram, hay falsa enseñanza. Y esa es la imagen de cristianismo que el mundo está teniendo. Los programas, los podcasts están invitando no a verdaderos predicadores, no a personas que conocen y estudian las Escrituras, sino una caricatura de lo que es un cristiano. Y la gente tiene una idea vaga de lo que debe de ser un cristiano. Muchos piensan que es una persona que solamente está siendo engañado por el pastor para que le tomen el dinero. Otros piensan que es un excéntrico como los rabacucus, que simplemente manda al diablo a todo el mundo. Y eso no es el Evangelio. Cristo es el Evangelio. Pero también estos falsos maestros traen falsas enseñanzas. Eso es lo tercero. Estos falsos maestros traen falsas enseñanzas. Y tú dirás, pero eso es lógico. El problema, mi hermano, es que se inmiscuyen de una manera tan sutil. Judas le escribe a su audiencia diciéndoles que él les iba a hablar acerca de su común salvación, pero que le había sido necesario escribirles para que contendieran ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Porque muchos hombres de en medio de nosotros iban a levantarse, hombres que niegan a Dios, a Jesucristo, nuestro Señor. Estas falsas enseñanzas están en medio de nosotros. Se mezclan en nuestras canciones, en nuestros programas de televisión, incluso en nuestra manera de pensar, en la percepción que la gente tiene sobre Cristo y su Evangelio. Y cuando tú te montas en una guagua y quieres predicarle a una persona, esa persona rechaza el Evangelio porque un abusador, mal llamado pastor, abusó de él y de su familia. Eso me pasó a mí hace como 2 meses. La falsa enseñanza no permite que la gente quiera escuchar el Evangelio. Hace que la gente lo rechace, porque se siente engañada, se siente abusada. Le dicen que si ellos oran y oran permanentemente y declaran, van a recibir sanidad y van a recibir dinero. Y cuando eso no sucede, ellos piensan, Dios no es real. Esto no es verdad, porque eso es lo que le han vendido como evangelio. Y cuando uno viene y le dice, eso no es así, ¿saben lo que ellos piensan? Y tú no dices que eres cristiano. Mi hermano, mi hermana, estamos aquí para defender la verdad. El ministerio de Pablo Clase fue grande porque él creyó en la palabra del más grande, que es Cristo. Él no dejó de proclamarla, él no la adulteró, la enseñó tal cual él la recibió. Los ministros de Cristo y todos los creyentes tenemos el deber de defender la verdad del Evangelio proclamándolo. Pero también defendemos la verdad del Evangelio preservándolo, enseñándolo, aprendiéndolo, estudiándolo, viviéndolo. Porque es muy fácil venir a la iglesia el domingo. Muy fácil ser cristiano en la iglesia.
Y allá afuera, cuando se nos mete un motoconcho, cuando estamos manejando, se nos sale el viejo hombre y el nuevo hombre se mete a su habitación. Es muy fácil ser cristiano en la iglesia. Sin embargo, nuestro cuarto de oración es un cuarto de juegos, de películas. A veces es un cuarto de pornografía. A veces nuestra casa, nuestro matrimonio es una casa de discusión, de pelea, de falta de amor. Es muy fácil ser creyentes en la iglesia y levantar las manos cuando cantamos y no llevar una vida de obediencia al Señor cuando salimos por ahí. Es muy fácil. Ahora, los siervos de Dios defienden la verdad, pero este legado también conlleva que permanezcamos alertas. Me encanta cómo Pablo en esta carta muchas veces hace este contraste entre Timoteo y los falsos maestros. Él le dice, pero tú, y en este caso, en el versículo 5, él le dice, pero tú, Timoteo, sé sobrio. No es que no beba, no es que no te emborrache, claro, no debe de emborracharse. La idea aquí es, permanece alerta, porque estas cosas vienen. Sé sobrio, permanece alerta. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mis hermanos, usted y yo tenemos que estar conscientes de que para lograr este encargo solemne, que es lo que Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios. Es un encargo solemne, como si Timoteo y Pablo estuvieran en un juicio y el juez es Dios. Por eso él dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Tú y yo, que tenemos también este encargo solemne delante del juez, que es Dios, tenemos que movernos con prudencia y no ignorar que la única manera de lograr esto, la única manera de preservar este legado es sufriendo por el Evangelio. Eso es lo primero que nos dice el versículo. Tú sé sobrio en todo, sufre, soporta las aflicciones. Si tú eres un amigo y estás aquí, déjame decirte algo. El Evangelio te trae salvación, te trae el verdadero gozo, pero te trae sufrimiento. Aquí no te estamos prometiendo otra cosa. Porque si Cristo, que era el Hijo de Dios, tuvo que sufrir la muerte en la cruz del Calvario, créeme que todo el que quiera vivir piadosamente, como dice la palabra, padecerá persecución. Sufrirá por su familia, sufrirá por su fe, a veces perderá su trabajo, porque el regalo del cielo es mucho más valioso que lo que este mundo te puede ofrecer. Pero también porque este mundo es contrario a Dios. Este mundo es contrario a Dios. No fue una ni dos veces que nuestro hermano Pablo Clase nos llegara a compartir lo difícil que era para él en sus días ser cristiano. Cuando él caminaba por las calles memorizando versículos bíblicos y su papá lo veía y le decía, Pablito, hasta en la calle. O cómo su familia lo llegó a rechazar por un tiempo. O cómo junto con los místeres llegaron a ser apedreados por predicar el evangelio en medio de una comunidad que era contraria a la fe. El que quiera preservar la verdad del evangelio tiene que sufrir por el evangelio. Sufrirás por el evangelio. Te va a costar. Debemos predicar, hermano, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando es fácil y cuando es difícil. Pero también hay que propagar el evangelio. Él le dice, haz obra de evangelista. Fíjense que él no le dice, tú eres un evangelista y por lo tanto evangeliza. Él les dice, haz obra de evangelista. Aunque tú no seas evangelista, aunque tú no tengas el don de evangelizar, hazlo como si lo tuvieras. Haz la obra de un evangelista. Y usted dirá, mi hermano, pero es que yo apenas sé leer. Yo apenas puedo pronunciar unas cuantas palabras. Yo solamente me sé unos cuantos versículos. Mi hermano, haz obra de evangelista. ¿Cuándo fue la última vez que le predicamos el evangelio a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que sentimos esa urgencia del Espíritu diciéndonos al corazón, háblale de Cristo? Y lo normal cuando eso pasa es que lo que hacemos es que nos quedamos callados.
y no decimos nada. Pero el Espíritu sigue insistiendo, háblale de Cristo, y no lo hacemos. Mi hermano, haz obra de evangelista. La vida del apóstol Pablo y de nuestro hermano Pablo Clase fue un constante predicar del Evangelio. Un constante predicar del Evangelio. Era su vida, no podían quedarse callados, porque es el mejor mensaje que una persona puede escuchar, que nosotros, siendo pecadores y merecedores del cielo y de la gracia de Dios, hemos sido perdonados por la sangre de Cristo, y ahora Dios, que estaba lejos, es nuestro Padre y ha sido hecho cercano. Dios se convierte en nuestro Padre por medio de Cristo. Y nosotros no tenemos que acercarnos a Él como si Él nos fuera a rechazar. Ahora Cristo nos ha abierto una amplia, una generosa entrada al trono de la gracia, y encontramos gracia para el oportuno socorro, encontramos perdón para todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Todos. Ese es un mensaje que tiene que ser compartido. No podemos dejar de decirlo. Y en tercer lugar, Él le dice, cumple tu ministerio. Él le dice, cumple tu ministerio. Y la idea aquí es, esmérate. Esmérate por el ministerio que Dios te ha dado. Esmerémonos por el Evangelio. Mis hermanos, tenemos que estar dispuestos a trabajar con todas nuestras fuerzas para que el Evangelio sea predicado. Con todas nuestras fuerzas para que el Evangelio sea predicado. Yo cuando escribí esto no sabía que casi no predico esto. Hay personas aquí que lo saben, yo les pido oren por mí, porque yo casi no me podía ni parar. Pero el Señor nos dice que tenemos que estar dispuestos a trabajar con todas nuestras fuerzas para predicar el Evangelio. Para que el Evangelio sea predicado. Y eso muchas veces va a querer decir, mi querido hermano, que aunque usted no predique o se le haga difícil, quizás usted pueda sentarse a orar para que el Evangelio siga siendo predicado. Y no solo sentarse a orar. Si el Señor le manda un dinerito extra en ese mes, piense, ¿a quién le puedo comprar una Biblia? ¿Cuántos tratados puedo comprar con esto? ¿Hay algún misionero en mi iglesia que necesita sustento? ¿Cómo puedo yo colaborar para que esa obra que él está haciendo de proclamar el Evangelio siga avanzando y él no se distraiga porque le falta dinero? Hay muchas formas de hacer todo lo que sea posible para que el Evangelio sea predicado. Mis hermanos, Pablo Clase iba en caballo a las Angosturas, el campo de mi familia. Cuando mis tíos eran niños, él iba en caballo a las Angosturas. Y él llegó a contar, no sé si pasaba en las Angosturas, pero en alguno de los campos que él visitaba, él llegó a contar que él iba con su hamaca, él iba con su dinero, y llegaba allá y se acostaba, y no recibía ofrenda, sino hasta el día que los hermanos que los recibían entendieron que a los misioneros había que darle ofrenda. Pero él siguió yendo a pesar de que ellos no sabían que tenían que hacerlo, ni siquiera se los exigió, porque era el mensaje del Evangelio. Él se esmeró. En Montellano, Pablo Clase llevaba la palabra, y me sorprende cada vez que voy a trabajar allá a Montellano, cómo me cuenta que cuando don Pablo llegaba a Montellano, iba a predicar, las multitudes de conversos e inconversos se reunían para escuchar a este hombre, que, si usted no lo sabía, la primera vez que Pablo Clase predicó fue allá en Montellano. No sabían que él predicaba, y él nunca lo había hecho. Y allá, por la gracia de Dios, hay una iglesia que ustedes se acuerdan que se llamaba Boca Nueva y ahora es Juan Loco. Y hay otra iglesia que es Villa Montellano, que lo recuerda con mucho cariño. El punto, mis hermanos, es, él estaba dispuesto a ir lejos para llevar la palabra. ¿Y tú y yo? ¿A dónde hemos ido? ¿A dónde hemos ido tú y yo? ¿A dónde estamos yendo? ¿A dónde tú puedes ir hoy? ¿A dónde tú puedes ir esta semana? Nosotros viajamos a Santo Domingo, a Santiago. Hay lugares en nuestro país que todavía no han escuchado a Cristo. ¿Usted puede creer eso? Hay lugares en nuestro país que no han escuchado el verdadero mensaje del Evangelio. Puede creerlo porque es cierto.
¿Qué hemos hecho nosotros para llevar a esas personas a Cristo? Para llevarlos al Salvador. Haz obra de evangelista. Fíjese que no dice, como ya les dije, sea un evangelista, sino que hagamos obras de evangelista. ¿Qué podemos hacer para que el evangelio avance? Esta es la manera en la que tú y yo podemos estar alertas. Pero hay una razón más para que actuemos con urgencia ante este legado que se nos ha dejado. Y es que usted y yo, mi querido hermano, tanto los mayores como los más jóvenes, tú y yo no somos eternos. Un día vamos a morir. Y en los últimos meses yo creo que el Señor no nos había mostrado tanto la muerte como lo que hemos experimentado. Tantos hermanos y parientes que uno no se imagina que ya no los va a volver a ver. Por eso este legado demanda que usted y yo miremos al presente, miremos al pasado y miremos al futuro. En primer lugar, miremos al presente porque hay personas a nuestro alrededor que están terminando su carrera. Pablo le dice a Timoteo que la razón por la cual él está diciendo todo esto es que su tiempo se está terminando, él está para ser sacrificado, el tiempo de su partida está cercano y a nuestro alrededor, mi querido hermano, mi querido amigo, hay personas que están terminando su carrera. Si usted no se ha dado cuenta, prácticamente la primera generación de templo bíblico ya se fue prácticamente. Y la segunda generación, si es que queda alguno, se está yendo, quedan pocos. Mientras que la tercera generación es la que está recibiendo el bastón o ya lo tiene. Fíjese lo que dice Jueces capítulo 2, versículo 10. Luego de que Josué y todos estos líderes de Israel empezaron a conquistar Israel y luego de que Josué muere, el último gran líder pre-conquista de Israel muere, hay un pasaje que es lamentable en el libro de Jueces. Dice el versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, la generación que conoció a Josué y la generación de Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Mi hermano, yo le voy a decir algo. Hay personas en nuestra iglesia que no sabían quién era don Pablo Clase, que nunca lo escucharon predicar en nuestra iglesia actualmente. Porque la vida es así. Porque no somos eternos. Porque las generaciones vienen y van. El reto de todo movimiento cristiano es mantener la llama de sus inicios en la tercera y en la cuarta generación. Mis hermanos, abramos nuestros ojos. Las cosas ya no son como antes. Y el tiempo que estamos viviendo demanda que los siervos de Dios y los discípulos de Cristo seamos más santos que nunca. Más santos que nunca. A mí me duele cuando yo escucho a un cristiano decir, pero fulano cree que él es más santo que todo el mundo. Se supone que usted y yo tenemos que ser más santos que todo el mundo. De eso es que se trata la vida cristiana. Si usted no lo sabía, lea su Biblia. La voluntad de Dios es nuestra santificación, dice Tesalonicenses capítulo 4. Si usted entiende que fulano de tal se cree más santo que todo el mundo, entonces quizás el que está mal es usted. Si a usted le afecta o le duele pensar en santidad, quizás usted necesita verificar si usted es cristiano. Porque Dios nos ha llamado a santificación. Este mundo va mal, mi hermano. Va mal, pero no piense que el mundo va mal y que, como dicen algunos, bueno, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. No, ¿usted se acuerda lo que Jesús dice en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 13? Él dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Y usted sabe lo que quiere decir eso, ser sal? Ser sal quiere decir que nuestra función en este mundo es prevenir que el mundo se siga corrompiendo. Si el mundo se está corrompiendo mucho a nuestro alrededor, tenemos que ver si estamos salando de verdad.
si no nos hemos mezclado con las cosas de este mundo y la sal está perdiendo su sabor. Tenemos que ser más santos que nunca. Hay un ataque frontal dentro de la iglesia y eso ahoga el fuego por el Señor en nosotros. Tenemos la responsabilidad de ser luz, de proclamar la verdad del Evangelio para que ilumine el corazón de la gente, pero también somos luz viviendo este Evangelio. No es simplemente saber lo correcto de la Biblia, es vivir de la manera en que la palabra nos pide. Pastor, líder, hermano predicador, tu responsabilidad es predicar, pero también vivir eso que tú predicas. Y si tú te tienes que sacrificar, si tú tienes que dejar ciertas conversaciones, si tienes que dejar tantos juntes, tantas cherchas para encontrarte con Dios en oración y dejar que penetre en tu corazón el control del Espíritu Santo en tu vida, entonces renuncia a eso. Porque el Señor te ha llamado a una obra mayor que ser lo que tú quieras ser. El Señor te ha llamado a ser como Cristo y a predicar a Cristo. Redarguye, reprende, enseña con toda paciencia y doctrina. Hermano y hermana, lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Cuidado con lo que tú estás escuchando en la radio. Joven que estás aquí, no juegues con el Evangelio. Qué fácil es dar la apariencia de que yo estoy aquí, estoy tranquilo, no me llaman la atención, pero cuando yo me voy por ahí, en ciertas conversaciones, lo que yo veo en el internet, lo que yo hago en mi casa, nada tiene que ver con lo que está en la iglesia. Y si mi líder se entera, ay de mí. Si tú estás viviendo una vida secreta, déjame decirte algo, Dios te está mirando. Y Dios quiere jóvenes que vivan para su gloria, en verdad. Dios quiere jóvenes santos. Y esta santidad tiene que evidenciarse en que tú eres distinto a los que te rodean. Que los chistes que tú haces no son iguales que los de la gente que te rodea. Que simplemente traer un amigo a la iglesia no es suficiente. Tú tienes que ser luz con tu vida para Él. Porque Él va a pensar entonces que vivir la vida cristiana está a la medida de cómo tú la vives. De hecho, ya Él lo piensa así. Si tú no vives de acuerdo a lo que Dios te demanda, necesitas comprometerte con Dios y con su gloria. Pero también tenemos que pensar en los que terminaron bien, tenemos que mirar al pasado. Hay personas que se están yendo, pero también hay personas que se fueron y llevaron vidas de testimonio, de amor al Señor. Predicaron el Evangelio, fueron personas de oración, de temor reverente, de preferencia por las cosas santas, por sobre las cosas vanas y pasajeras de este mundo. Estos hombres amaron más buscar al prójimo, el orar con el enfermo, darle al necesitado, salvar al pecador, que tener un carro. Estas personas pensaron más en predicar, en vivir para Dios, que tener una profesión, una casa, un título o irse de viaje. Renunciaron a estas comodidades porque amaron al Señor y hoy usted y yo podemos ver los resultados. Por ejemplo, Pablo Clase fue un hombre que no tenía títulos académicos, como muchas personas de su época, no los tuvo. Pero tampoco tuvo una vida profesional destacable. No tenía una casa propia, sino hasta tarde en sus días, en sus años. No tuvo un vehículo. No tuvo ningún mérito que el mundo pudiera desear. Su mérito era, es y siempre será que él era un siervo de Jesucristo. Y hasta los inconversos se dieron cuenta de eso. El mundo nos miente cuando nos dice que el éxito se mide por las posesiones materiales, por la fama, por los títulos, por tener un físico espectacular. Pero no es así. El más pequeño en este mundo es el más grande en el reino de los cielos. Pablo Clase es un ejemplo para nosotros de lo que es vivir bien. Terminar bien, pelear la buena batalla como un fiel soldado de Jesucristo, correr la carrera como un atleta fiel que se disciplinó,
Preservar la fe como el labrador que espera con paciencia la cosecha. Si Pablo Clase lo hizo y terminó bien, a nosotros nos toca seguir esta obra de fe y honrar este legado. Si él lo hizo, usted también puede. ¿Usted sabe por qué? Porque el Cristo de Pablo Clase es mi Cristo y es tu Cristo. Si Él lo hizo, yo también puedo, porque el que lo salvó a Él, me salvó a mí. El Dios que nos ha salvado a nosotros, el Dios a quien nosotros servimos, es el mismo Dios a quien Él sirvió. Y es el mismo poder que puede obrar en tu vida y en mi vida. Pero tenemos que estar dispuestos. Tenemos que estar dispuestos. En tercer lugar, tenemos que mirar a los que terminarán, al futuro. Yo veo con mucha preocupación la generación que está subiendo en nuestras iglesias. Y los que están recibiendo el bastón tienen que meditar concienzudamente sobre esto. Hoy es muy fácil dividir los asuntos. Yo divido la doctrina, que está bien, pero la alabanza puede ser de cierta forma, ¿verdad? Como que eso no tiene ninguna relación. Y eso es mentira. Se relaciona. No importa a veces lo que se canta en la iglesia, si la enseñanza es bíblica. Hay personas que piensan así. Y no importa que en los momentos sociales tú y yo hagamos ciertas cosas, siempre y cuando yo cumpla con mis requisitos dentro de la iglesia. Eso es lo que se está viendo en muchos de nuestros jóvenes. Yo no estoy hablando de esta iglesia. Quizás sí, quizás no. Me pueden preguntar cuando termine. Pero sí estoy hablando de la generación que está subiendo. Es fácil dejarle todo a un grupo, a los profesionales del Evangelio, para que ellos puedan explicar y estudiar la palabra. Es fácil vivir la vida cristiana con la batería en el 1%. Es muy fácil entrar a TikTok, a Instagram y perder el tiempo ahí en vez de pasarlo en oración, en vez de leer la palabra. Es muy fácil reírnos de lo que hacen los falsos profetas y los falsos maestros y no tomar en serio cómo eso está afectando el avance del Evangelio en la vida de la gente. Y vivir con temor de confrontar a esos que viven en la falsedad, de decirle, la Biblia dice esto, tú vas por mal camino, tú crees que estás salvo, pero no eres salvo porque no vives conforme a la palabra de Dios. Y muchos de los jóvenes de nuestras iglesias están viviendo de esta manera. Ellos son muy organizados cuando entran a la iglesia, pero cuando salen por ahí, y yo sé que no me van a dejar mentir los que están ahí, no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la generación que va a estar recibiendo el bastón. Ese es el legado que va a quedar si nosotros no despertamos. Qué difícil es visitar a un enfermo, levantarse temprano a leer la palabra, memorizar las escrituras. Qué difícil es pasar tiempo con el Señor. Qué difícil es ser santo. Qué difícil es buscar agradar a Dios y no a los hombres. Qué difícil es terminar bien. Joven, así como los que partieron y los que se están yendo, tú y yo también nos vamos a morir. Y no vamos a ser jóvenes para siempre. Se van a acabar los relajos y van a venir los dolores de pierna, los dolores de cabeza, los mareos al agacharse. No vas a poder hacer deportes. Lo único que quedará es tu fidelidad a Dios, tu comunión con Dios, porque este mundo va de mal en peor y tú y yo somos la sal de la tierra. Si tú no te levantas ahora que tienes fuerza, esta generación se va a perder. Procura terminar tu carrera bien. Deja el relajo. Pelea la buena batalla hoy. Procura esa corona de justicia. Procura ser de los que aman la venida del Señor. No te dejes engañar por las distracciones de este mundo. Hay muchas. Pero tú tienes que pelear la buena batalla. Y dice la palabra que el soldado no se enrede en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿En cuáles negocios te has enredado que no te permiten crecer?
Cristo estuvo observando a las multitudes en una ocasión y Él las vio como ovejas que no tenían pastor. Y Él le dijo a sus discípulos en Mateo 9:37, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, roguemos por hombres y mujeres de Dios. Nuestros cultos de oración son para orar por los enfermos, por los que están necesitados. Pero tenemos que orar, estamos en un punto en el que tenemos que orar para que el Señor levante hombres para su gloria y para la proclamación del Evangelio. Tenemos que orar que Dios levante en esta generación hombres santos que se nieguen a este mundo y vivan para Cristo. Tenemos que orar, Señor, danos hombres como Pablo Clase. Señor, danos hombres como Augusto, como Ventura. Danos hombres que tienen la verdadera marca del Evangelio. Danos jóvenes con ese calibre y ese amor por el Señor, con ese fuego por tu palabra. Danos una generación así, una generación que sí conozca a Jehová. Leonard Ravenhill, un autor y predicador, dijo lo siguiente en uno de sus libros. Él dijo, muchos preguntan, ¿dónde está el Dios de Elías? Y él dice, respondemos que el Dios de Elías sigue estando en su trono. La pregunta es, ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están los Elías de Dios? El Dios de Pablo Clase sigue siendo el mismo Dios soberano que se encuentra en su trono. La pregunta, al ver tanta liviandad en la vida cristiana y tan poca pasión en la iglesia de Cristo, no es dónde está Dios, sino dónde están los hombres de Dios. Roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La iglesia de Cristo está fundada en el Evangelio de Cristo. Los hombres de Dios cobran vida esta verdad cuando ellos obedecen la palabra. La Biblia entonces, cuando tú obedeces la palabra, se convierte en ti. Tú eres una Biblia andante. Los hombres de Dios deben de predicar la palabra, deben proteger la palabra y a la iglesia de la falsedad para entonces poder salvar a los perdidos. Pero los hombres de Dios no son eternos y por lo tanto es necesario que se levanten otros hombres dispuestos a predicar el Evangelio, vivir la palabra, defender el Evangelio. Algún día, o alguien dirá, ¿cuándo tendremos otro Pablo Clase? Yo digo que no vamos a tener otro Pablo Clase. Pero sí podemos tener hombres con el mismo nivel de compromiso y amor por el Señor y su obra. Sí, y en esta generación se pueden levantar jóvenes que amen al Señor y vivan para el Señor de la misma manera, en santidad, que honran el nombre de Cristo, que proclamen la verdad del Evangelio, que convenzan con la palabra a aquellos que no conocen a Cristo, que le tapen la boca a los falsos maestros y al mismo tiempo lo hagan con amor y mansedumbre. Sí, el Señor puede levantar hombres como Pablo Clase otra vez. Mis hermanos, tenemos que ser intencionales en que esta iglesia siga produciendo esa clase de hombres. Pero eso tiene que ver con un compromiso sincero y profundo con la palabra de Dios. Hace mucho nosotros tuvimos misioneros que estaban entregados con proclamar la palabra de Dios, proclamar el Evangelio en el país, y quizás ya no es como antes, que la gente no escuchaba el Evangelio. Ahora el Evangelio, hay muchos cristianos donde quiera, muchas iglesias donde quiera. Pero eso no quiere decir, mis hermanos, que nuestras iglesias no necesiten más misioneros. Nosotros tuvimos un gran misionero, Pablo Clase Peña. Y parece como que ya se acabó el trabajo. ¿No es así? Nosotros no tenemos misioneros jóvenes que continúen esta obra de transformación. Iglesia, el Señor nos dice que nos levantemos. El Señor nos dice que oremos por más obreros que vengan a su mies, porque es mucha y hay muchas falsas enseñanzas.
Joven, levántate. Deja de vivir tu fe en el mínimo nivel y lánzate a vivir para Dios. Quizás el Señor te está llamando a que seas el próximo misionero de esta iglesia. Y mi hermano, si tú lo dudas, entonces, ¿para qué vamos a orar? Para que el Señor mande más obreros a su vida. Tenemos que orar que el Señor nos mande no uno, sino muchos misioneros que vayan por este país y por el mundo entero a proclamar el Evangelio de la verdad. No tienes que ser un doctor en teología, solo tienes que amar a Cristo y su palabra. No tienes que ser un gran misionero, solo tienes que vivir en santidad para Dios. No tienes que tener muchos recursos, solo tienes que ser fiel. Y quiera Dios, mis hermanos, que en vez de preguntar cuál es el legado de Pablo Clase, usted y yo podamos proclamar: nosotros somos el legado. Nosotros viviremos para Dios. Nosotros proclamaremos la verdad y defenderemos el evangelio de salvación. No preguntes, hermano, cuál es el legado, sino quién es el legado. Nosotros lo somos. Nosotros lo somos. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias. Gracias por permitirnos estar aquí esta mañana y escuchar tu palabra. Gracias porque tu palabra es la verdad. Gracias porque tú nos diste un siervo que vivió de acuerdo a tu palabra y predicó tu palabra con fidelidad. Un ejemplo para todos nosotros y una muestra de que cuando una persona se pone en tus manos, tú la usas grandemente. Señor, nosotros nos ponemos en tus manos. Nosotros rogamos que tú envíes más obreros a tu mies. Nosotros rogamos que tú levantes en esta generación jóvenes, hombres y mujeres que te amen de todo corazón, pero no solo jóvenes, también adultos, mayores, casados, divorciados, viudos, viudas, todos ellos, que todos estemos dispuestos a vivir enteramente para tu gloria, Señor. Y que el mundo pueda ver que somos sal, que somos luz, que el mundo pueda ver que el legado del Evangelio continúa vigente en esta iglesia. Glorifica.